Y hay un tema pues que me parece muy relevante, particularmente en la coyuntura actual que está viviendo nuestro país, que tiene que ver justamente con la claridad, con cierto rigor. Y para hablar de este tema me acompaña aquí en el estudio Enrique Clemente, él es socio líder de auditoría del sector público en Deloitte. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes al auditorio. Y hay un componente esencial de este tema que estamos hablando, lo platicamos antes de entrar al aire, y son los libros blancos, que a lo mejor pues algunos que no están tan familiarizados les pueden sonar algo exótico, esotérico, pero que son una piedra angular que es, digamos, lo que se necesita en la construcción de mucha transparencia y sobre todo de mucha rendición de cuentas, acotación de responsabilidades para la ejecución de obras, para la ejecución de gasto de gobiernos, etcétera. Y tú has, pues tu trayectoria, que has tenido una parte importante en el sector público y por supuesto la mayoría en el sector privado, pues te ha dado esta perspectiva muy completa, ¿no? de la construcción de estos justamente libros blancos. Comenzaría preguntándote, ¿qué son los libros blancos? Bien, como bien lo dices, creo que los libros blancos en nuestro país, en el sector público, han venido a ser una práctica para el ejercicio en la transparencia de los recursos públicos, ¿no? Un libro blanco implica principalmente un conjunto de documentos, es una memoria documental en donde se deja plasmada toda la trayectoria de la obra, todas las cuestiones que tengan que ver con la cronología de la obra. Esto quiere decir desde su concepción o idea para la cual va a ser destinado el recurso, las cuestiones técnicas o normativas que se llevan a cabo en estos aspectos, los impactos inclusive y cumplimiento de algunas legislaciones. Hay que recordar que muchas de las obras que se hacen, sobre todo de infraestructura en nuestro país, tienen reglas asociadas a las cuestiones que tienen que ver con los impactos ambientales. Todas estas cuestiones, tanto de normativas como de objetivos, como de beneficios a la comunidad, como de justificación del presupuesto y en consecuencia obviamente por una evaluación del ciudadano hacia que los recursos sean perfectamente bien canalizados y en beneficio de la sociedad, pues eso es lo que conjuga en términos muy generales un libro blanco. No es otra cosa más que una memoria documental cronológica de un proyecto, de un programa o de una acción de gobierno. Creo que ahora ya las acciones de gobierno se han convertido en estrategias fundamentales para poder lograr grandes proyectos. Eso es lo que pudiéramos decir en resumen, es un libro blanco. Por supuesto, y es un componente esencial y algo que tú has señalado, es esta necesidad de que haya una metodología clara y sobre todo que se vaya adoptando de manera más extensa en los órdenes de gobierno, ¿no? Es decir, a nivel federal, que ya hay toda una práctica, pero a nivel estatal y por supuesto incluso, y eso pues sería cuestión de irlo viendo, pero a nivel municipal, porque vemos que en los 3 órdenes de gobierno pues se necesita mucho esta necesidad de acortar responsabilidades, de ver dónde quedó qué, cómo se gastó, etcétera. Sí, mira, si quisiéramos ver dónde surge un poco la normatividad de esto, creo que la primera referencia que podríamos tener documentada en un lineamiento es en el 2011, donde la Secretaría de la Función Pública emite un lineamiento respecto a cómo hay que construir o qué debe de contener un libro blanco. Y últimamente yo te podría decir que en algunos estados, como es el caso de Querétaro, Puebla, Guanajuato, hay ya lineamientos respecto al contenido de los libros blancos. Yo creo que esto viene a ser, a final de cuentas, una herramienta en el ejercicio de la transparencia de los recursos, en acotar obviamente responsabilidades de las entes que participan en los proyectos y por qué no decirlo también así, también de acotar la responsabilidad de los funcionarios públicos. Yo creo que es, además de ser un documento de consulta importante y relevante para tener no únicamente la historia, sino el cumplimiento de la ley en el ejercicio de los recursos, viene a complementar mucho ahora el ejercicio de transparencia que a raíz de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en nuestro país están obligadas a cumplir todas las entes públicos. Yo creo que es, vamos a decir, una buena práctica. Creo que cada vez se está haciendo más normados todos esos procesos. Aquellos procesos de entrega-recepción por los cambios de gobierno que todavía hace 15 o 20 años existían, en donde nada más te entregaban un cheque y decir aquí está tu escritorio y ahora sí empieza a trabajar. Y la cantidad de veces que hemos escuchado de justamente secretarios de finanzas que abren la caja de manera figurativa y encuentran un centavo ahí adentro, ¿no? Y pues no había forma
te enterabas cuando la recibías, ¿no? Así es. Yo creo que todo esto ha dada toda esta exigencia de la propia ley de cómo documentar la información, el reforzar ante una ley los aspectos técnicos, de sistema, de evaluación de la gestión, de evaluación de los proyectos, nos ha ido llevando a tener herramientas, como es el caso de los libros blancos, de ir integrando transparencias para, en resumidas cuentas, darle credibilidad a las acciones y a la gestión de gobierno, ¿no? Claro, y esto que mencionas me parece muy importante, sobre todo porque este vaivén político se puede quitar una buena parte de esta niebla que a veces se genera por fobias y filias políticas, porque uno cuando hace una buena entrega-recepción a través de una serie de mecanismos ya establecidos, plasmados en un libro blanco, pues se vuelve un poco más invulnerable, digamos, a ataques con un corte político, y por el otro lado acota los incentivos perversos en cuanto a una ejecución de obras muy complejas, y hay ejemplos, pues la línea 2 es uno, ¿no?, en donde pues no queda necesariamente claro, y esto creo que es una práctica que resuelve en buena medida parte de esta problemática. Sí, definitivamente. Yo creo que cada vez la exigencia, y lo voy a decir así, la transición en los gobiernos, la alternancia que existe en los partidos políticos para gobernarnos, yo creo que eso ha hecho y ha empujado obviamente a hacer ejercicios mucho más rigurosos de transparencia. Hoy en día, refiriéndome a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no únicamente es que el funcionario cumpla con ciertos preceptos técnicos y sistemas y gestión de evaluación, sino que la propia ley prevé que debe estar esa información al acceso de cualquier ciudadano en sus páginas de internet. Todo esto es un reto, yo creo, es un proceso que está viviendo nuestro país y que sin lugar a dudas está aportando obviamente un grano de credibilidad obviamente en las acciones y gestiones de gobierno. Y si no, por lo menos está haciendo que podamos como ciudadanos hacer una evaluación mucho más objetiva de las acciones de gobierno. Y claro, porque con estos pesos y contrapesos y con la necesidad de tener plasmado las decisiones que uno toma cuando está en el ejercicio del poder, pues genera certidumbre para los actores económicos. Es decir, en un momento en donde México viene una serie de cambios, está el Plan Nacional de Infraestructura, la reforma energética que implica la construcción de infraestructura también de manera importante de la iniciativa privada, del sector público, etcétera, pues esa certidumbre justamente le da pues mucho más incentivos a los empresarios de decir, bueno, pues aquí sabemos que las cosas van a hacer bien, ¿no? Yo creo que además debo de decir, debiera de ser en principio un buen incentivo para que el sector productivo de nuestro país aportemos la parte que nos corresponde a través, vía de nuestros impuestos, vamos a decir, de una forma más razonable, ¿no? De una forma que realmente podamos construir un país mejor, con mayor transparencia, con mayor justicia. Yo creo que en nuestro país realmente el ejercicio de la transparencia se daría si cumplimos todos los actores con las leyes y si las hacemos cumplir. Yo creo que no es necesario, obviamente, no vamos a decir poner más leyes o poner más complicaciones al cumplimiento de ciertas obligaciones. Las leyes ahí están. Yo creo que lo que necesitamos es ser más respetuosos de las leyes, el aportar obviamente el granito de arena que cada uno de los participantes en el desarrollo político y económico de nuestro país nos corresponde, y creo que con eso estaríamos logrando la construcción de un mejor país. Sí, que esto que mencionas sin duda es un factor esencial y que vemos en la construcción de los países, esta parte de la responsabilidad política y la decencia política también, que es un componente indispensable para que un país realmente vaya avanzando hacia donde México tiene que avanzar naturalmente, por el tamaño de país que somos y por las oportunidades que se nos ofrecen, y también por la calidad de los mexicanos, que la verdad es que tenemos mucho de dónde abrevar, pero justamente necesitamos pues que se vayan cumpliendo ciertos factores, y creo que esto que señalas y me parece realmente muy iluminador, que es el libro blanco como un testigo además de lo que leerán futuras generaciones en cuanto a una buena ejecución y una buena gestión de proyectos y de entregas de gobiernos y de pues finalmente transparencia. Así es. Yo creo que esta parte que tiene que ver con la transparencia es algo que debemos de seguir apostándole y aportándole.
nos permite hacer un mejor análisis de las acciones de gobierno, nos permite estar mejor informados, nos permite, yo dijera, inclusive ser más selectivos en la elección de quien nos gobierna y de la ocupación de los puestos públicos de los funcionarios. La administración pública creo que cada vez se vuelve más compleja y no únicamente por las situaciones de índole político, de competencia política, sino de exigencia en el trabajo, ¿no? Por supuesto. Enrique, un gusto tenerte con este tema tan relevante. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, socio líder de auditoría del sector público en Deloitte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.